Vamos a construir una simulación en GeoGebra para encontrar el centro de masa de dos partículas en una dimensión. Ya que es en una sola dimensión, vamos a quitar el eje Y. Entonces en cualquier parte de la vista gráfica, le doy clic con el botón derecho del mouse, me voy a vista gráfica y donde dice eje X, lo quito. Y ya le pongo una cruz. Estos cuadritos tampoco es necesario verlos. Entonces aquí donde dice vista gráfica hay una pequeñita flecha. Si yo le doy un clic, aparecen esto de los ejes y este es de la cuadrícula. Quito lo de la cuadrícula. Vean, como puse ejes, apareció otra vez el eje Y. Entonces para quitarlo, ya sabemos, nos vamos a la vista gráfica y eje Y lo quitamos. ¿Bien? Bueno, vamos a poner 4 deslizadores. A estos deslizadores les voy a poner del lado izquierdo de la vista gráfica y el primero se llama M-1 y como este es de la masa 1, las masas no pueden ser negativas, le voy a poner desde 0, eso es que no tengo una partícula, bueno, así lo voy a mantener y le puedo poner como máximo 50, aunque este número puede aumentar, puede ser 100, puede ser 200, 1000, lo que sea, ¿no? Más vamos a ponerle 100. Y el incremento le va a poner como 0.1. ¿Eso qué significa? Que va a ir de 0.1, 0.2, 0.3, así hasta el 100. Si yo le pongo centésimas, entonces iría desde el 0.01, 0.02, así hasta el 100. Yo en este caso nada más le voy a poner hasta los decimales. Y le voy a dar un OK. Y me aparece aquí. Si me voy a la flechita de mueve, ya veo que el mínimo es 0 y el máximo será 100 y va a ir de décima a décima. Pero fíjense, si yo quisiera poner 50.3, no es tan fácil. Cuando tengo este número, cuando lo tengo que es muy amplio, hay muchos números, fíjense, hay 10 por 100, hay 1000 números aquí. Entonces, es muy difícil poder atinar. Ahorita vemos cómo arreglamos eso. Pongo otro deslizador que se llame masa 2, que es M-2, y exactamente igual del 0 a 100, el incremento 0.1. Y ya me apareció aquí el deslizador de la masa 2. Ahora voy a poner un deslizador de la posición de la masa 2, voy a poner X1 y esta posición sí puede ser negativa. Yo le voy a poner de menos 100 a 100, pero ustedes si quieren lo pueden hacer más grande. Y el incremento también nada más lo voy a poner con decimal, 0.1. Y por último, un deslizador de la posición de la partícula 2. Entonces le voy a poner de menos 100 a 100 y el incremento 0.1. Y le doy OK. Entonces ya aquí tengo 4 deslizadores. Estos dos se refieren a la partícula 1, su masa y su posición, y estos dos a la partícula 2, masa y posición. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos arreglar. Si yo quisiera poner aquí 50.3, es muy difícil y en ocasiones pues es imposible ponerlo. Para eso vamos a construir 4 casillas de entrada. Esas las voy a colocar de este lado y aquí le voy a poner masa 1. Y aquí donde dice objeto vinculante lo voy a vincular al deslizador que se llama M1, a este, y le voy a dar un OK. Se fijan, este cuadrito está muy grande y aquí lo más que puedo apuntar es 100. Entonces no necesito que esté muy grande. Me voy a botón derecho del mouse, a propiedades del objeto, para sacar, a veces esta ventanita se queda aquí dentro, a veces aparece como una ventanita totalmente externa. Aquí en estilo le voy a poner un 5 y un enter.
y si se fijan la casilla ya se hizo más pequeña. Hago exactamente lo mismo para la casilla de la masa 2, voy a escribir masa 2 y el objeto vinculante es M2 y le voy a poner un OK. También el tamaño del cuadro está muy grande, lo voy a hacer más pequeño, vamos a hacer a 5 y pongo un enter. Recuerden que las propiedades, ya que estoy dentro de las propiedades de la casilla, me voy a estilo y aquí aparece. Entonces ya tengo la masa 1, la masa 2. Ahora la casilla de entrada de X1, voy a poner aquí posición de M de masa 1. Así lo voy a escribir. Y el objeto que está vinculante es a X1. Le voy a dar un enter. Y esta casilla la voy a hacer más pequeña a 5. Y enter. Y por último, una casilla de entrada para la posición de la masa 2. Entonces pongo rótulo, posición de masa 2. Y el objeto que está vinculante va a ser a X2. Y ahí está. Bueno, si yo quiero mover esto para ponerlo de una forma más adecuada, me voy aquí donde dice mueve y aquí en la vista gráfica hay una pequeña flechita. Esta, donde dice vista gráfica hay una flechita, le doy un clic. Y tengo que seleccionar cada uno de estos para poderlo mover. Si selecciono aquí, me aparece el candado y una posición absoluta de la pantalla. Entonces le quito el candado y ya lo puedo mover. Aquí en la masa 2 le quito el candado y puedo mover. Otra vez quito el candado y ya puedo mover el cuadrito. Y igual también para aquí, quito el candadito y ya puedo mover la entrada. Y por último quito el candado y puedo mover la entrada. Ahí está. A esto me faltó ponerle que el tamaño de la longitud de la casilla sea 5. Enter. Y ya aquí aparece. Entonces, aquí yo ya podría escribir 54.6 y vean cómo el deslizador se movió. Aquí en la masa 2 podría escribir 27.1 y aquí el deslizador se va a mover. Para que no se vuelvan a mover, les ponemos otra vez el candado a todas estas casillas de entrada. Ahí está. Y si se fijan, ya no es necesario que estos 4 deslizadores estén a la vista. Para quitarlos a la vista, me puedo ir botón derecho del mouse para cada deslizador y poner objeto visible, darle un clic y desaparece. O, en este caso, en la vista algebraica, si no la tienen, aquí en vista, es la primera opción, vista algebraica. Aquí en la bolita azul le damos un clic y desaparece. Entonces las posiciones ya pueden estar aquí. Ahora, ¿qué significa de posición absoluta en la pantalla? Fíjense cómo están los números del eje. Si yo me desplazo en los ejes, estos se mantienen ahí, se mantienen. Si yo le quito la posición absoluta, cuando yo desplace el eje, se va a mover también. Se va a mover esta parte, ¿no? Fíjense. Entonces me conviene también ponerle la posición absoluta en la pantalla con entonces ya no importa que yo mueva el eje, que lo haga más chico o más grande, siempre me va a aparecer mis casillas de entrada acá arriba. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a poner los deslizadores y ahorita les digo para qué. Vamos a poner nuestras masas. Primera masa, el punto A. Segunda masa, el punto B. Entonces, a esta masa
le voy a dar un botón derecho de clic y me voy a propiedades. Y aquí donde dice básico me dice qué coordenada tiene. Aquí le voy a quitar punto sobre el eje X y le voy a poner en eje X, su coordenada va a ser X-1. Es lo que viene en el deslizador. Es la posición de 1, 0, porque sobre Y no va a avanzar. Le doy Enter. Luego, aquí en el punto B, hago lo mismo. Pongo coordenadas, pero la coordenada del punto B es X2. Entonces va a ser X-2, 0. Cierro. Esto es una coordenada. Entonces le doy Enter y ya aparece, ¿no? Si yo muevo mis deslizadores, van a aparecer las partículas. Por ejemplo, aquí, ahí está el punto A, está en la posición 2. Vamos al punto B, vamos a ponerlo ahí está, en la posición 5. Entonces, si yo muevo esto, posición 8, ya está en la posición 8. Si yo le pongo posición 37, bueno, ya no se ve, pero si yo muevo el mouse, aquí está. Aquí se ve el otro punto. ¿Eh? Vamos a ponerlo cerca del otro 8. Yo creo que, aunque lo ponga aquí en 4, está bien. Ahí en 3 está bien. Y aquí me voy a ir al 1 para que todo se vea bien. Ahí está. Entonces uno está en 3 y el otro está en 8. Bueno, para que el tamaño de esta partícula cambie respecto a este tamaño, primero vamos a poner esos tamaños como pequeños, lo vamos a poner en 6 o en 2 o en 8 para, aquí se está moviendo el valor, pero lo que quiero mover es este. Ahí en 8.5 está bien. Entonces aquí en el deslizador donde dice masa 1, le voy a poner el botón derecho del mouse, me voy a las propiedades del objeto y aquí donde dice programa de guión, al actualizar voy a poner punto tamaño. Punto va con P mayúscula. Primero, perdón, es tamaño, punto. Entonces, tamaño es con T mayúscula y punto es con P mayúscula. Abro un paréntesis y para la masa 1 es el punto A y el tamaño. ¿Quién va a ser el tamaño? Bueno, voy a poner M-1 y le voy a cerrar el paréntesis, pongo un OK. En algunas versiones de GeoGebra aquí aparece un OK, hay que darle un OK. Y de hecho esto lo puedo copiar y me voy a la masa 2 y exactamente aquí donde dicen actualizar, en programa de guión de actualizar, voy a poner el tamaño del punto, pero aquí voy a cambiar B. Y en vez de masa 1 va a ser masa 2. Entonces aquí lo que le estoy diciendo al GeoGebra, tamaño punto es un comando y va a ser el tamaño del punto B va a ser igual a nuestro deslizador que se llama M2. Y aquí es el tamaño del punto A va a ser igual al deslizador que dice M1. Entonces ya están estas dos. Pongo OK y por acá debe haber un OK en algunas versiones, se le puede poner y ya va a cambiar. Entonces si yo cambio mi M1, está cambiando el tamaño porque su masa es más grande. Y este también, ¿no? Recuerden que la masa la dejamos en 0, que ahí ya sería un sistema de una partícula y bueno, su centro de masa sería este mismo punto. Pero puede ir cambiando. Y como cambia aquí el deslizador, cambia aquí. Si yo quiero un número muy específico, por ejemplo 65.3, ya lo escribiría allí y aquí se va al deslizador. Entonces ya no hace falta los deslizadores. Aquí le puedo dar un clic para ya no verlos y únicamente basarme en las casillas de entrada. Si a mí me gusta tener deslizadores, los puedo dejar también.
aquí con esto lo puedo marcar. Eso ya es a su gusto. Yo en este caso lo voy a dejar así. Y ahorita para nada más trabajar, la masa 2 la voy a dejar en 3. Y digo la masa 1 en 3 y la masa 2 en 6. Eso es para trabajar. Ahora, ¿qué nos dice la ecuación del centro de masa? Aquí la voy a escribir. Recordamos que el valor de x del centro de masa, aquí es el valor de x del centro de masa, eso ustedes nos tenemos de acordar que es 1 entre m mayúscula, y la m mayúscula es la suma de las dos masas, entonces ponemos 1 entre m mayúscula, y eso por x1 por m1. Bueno, primero es m1 por x1 más m2 por x2. Esta es la fórmula para obtener el centro de masa. Esta es. Entonces, para ya que nos dé el centro de masa, vamos a escribir aquí en la entrada, vamos a escribir esta ecuación, pero ya le vamos a dar cada uno su deslizador. Entonces, ponemos, abro un paréntesis, primero vamos a poner el punto C, este es el punto C con mayúscula, el punto C va a ser el centro de masa, es igual, y voy a abrir un paréntesis, voy a poner 1 entre, otra vez un paréntesis, la suma de las masas. ¿Recuerdan cómo eran los deslizadores de la masa? M1 más M2, entonces pongo M-1 más M-2, hasta aquí va la primera parte. Ahora, aquí por M1, que es M-1, cuando ponemos un asterisco es el por x1, entonces x-1 más m2 por x-2, y así quedaría 1 entre masa 1 más masa 2 por m1 por la posición de x1 y más la masa 2 por su posición. Y ya le doy un enter y aquí me aparece el punto. Ahorita aparece que no está activado, pero después lo podemos activar o cambiarle el nombre. En vez de que sea una coordenada, puede ser un número también, ¿no? Entonces le podemos llamar en vez de una C, una A, y va a estar cambiando. Entonces si yo cambio aquí 5, cambio este número. Esta ya es la operación. Vamos a poner A. Pero ahora sí vamos a poner aquí en C. Este es el punto C. Va a ser ya el centro de masa. Lo marco y me voy a las propiedades del objeto. Y aquí donde dice básico, en vez de poner el eje, vamos a poner. ¿Cuál es su primera coordenada? A. Que es la que hicimos. Y la segunda coordenada va a ser 0, cierro, enter. Entonces ese ya es el punto C, este es el punto C y este sería el centro de masa. Si yo quiero cambiar los colores, me voy en esta de 9, selecciono el punto y lo puedo cambiar a guinda, y por ejemplo a este lo quiero verde, y el centro de masa lo vamos a dejar en como marrón, café. Entonces, si yo aumento las masas y las posiciones, las voy cambiando, el centro de masa también. Evidentemente, si esto es más grande, el centro de masa se va acercando a este punto. Si este va creciendo, se va acercando. Igual si se va, ya los puedo alejar y el centro de masa será siempre este punto C.
aquí lo puedo alejar y ya tengo mi centro de masa. Si yo están muy lejos mis dos centros de masa, aquí en la vista gráfica, con la bolita del mouse me voy hacia abajo y ahí puedo ver el centro. Este sería mi punto A, el centro de masa, y el punto B. Este punto A, déjenme contrastarlo más con el centro de masa. Yo creo que mejor lo pongo naranja. Y así es como podemos generar nuestra simulación. Pero si yo quisiera escribir algo, escribir que este es el punto A, este es el centro de masa y este es de la masa 2, me voy aquí donde dice objeto, en texto, le escribo aquí y voy a poner aquí masa, guión bajo 2, pongo aquí en fórmula látex, que la masa, no, sería la masa 1, perdón, es igual, y aquí donde dice objetos, voy a encontrar donde diga M1, aquí está. Entonces ya me da el número. Si yo escribo M-1, si yo lo escribo así, M-1, me aparece esto. M1 igual a M1. No tengo que escribirlo así, me tengo que ir a objetos y buscar donde dice M1. Y ya aparece. Pongo signos de peso al principio y al final para poderle dar un enter y signos de peso y poner la posición de X1, la posición de X1. ¿Quién va a ser? Aquí voy a buscar X1 y aquí está. Aquí ya no es necesario cerrar con signo de pesos, pero bueno, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Ponemos OK. Y entonces, aquí ya nos está marcando. Si yo me muevo, va a estar siguiendo el letrerito. La masa 1 pesa eso y su posición es ese. Entonces, y ahí ya siempre va a estar apareciendo. No importa en qué posición me quede, el texto se va a ir con él. Para escribir igual, me voy aquí a texto y le doy un clic al botón B y voy a poner el signo de pesos, M-2 es igual, y aquí en objetos me voy a poner masa 2. Cierro el signo de pesos y fíjense cómo aquí se ven los pesos, tengo que poner fórmula látex. Aquí pongo el signo de pesos, pongo la posición de X2 es igual y aquí en objetos voy a buscar la posición de X2 y igual, ya apareció aquí en el punto, a mí me conviene acomodarlo que esté un poquito abajo, ahí está. Entonces, esto ya no lo puedo sacar más que alrededor del punto. Si yo lo quiero sacar ya no se puede porque lo vinculé a este punto. Y el centro de masa, también le puedo poner un texto, me voy aquí a texto, le doy aquí un clic y le puedo escribir centro de masa, o más bien X del centro de masa es igual a, aquí voy a escribir, voy a vincular el A. Finalmente el A fue quien hace la operación. Entonces aquí busco A y ahí está. Y no se nos olvide, fórmula látex. Entonces, aquí está el centro de masa. No es necesario nombrar estos puntos, podemos quitar etiqueta para que ya no se vea que es ABC. Nosotros ya nombramos como centro de masa, como masa 1 el naranja y masa 2 el verde. Entonces podemos quitarle la etiqueta. Y las únicas etiquetas que nos importan son estas. Esta la pueden dejar o no, como quieran, pero yo la voy a quitar, texto 1. Nada más la voy a desaparecer, pero no la voy a borrar, ¿no? Si un día quiero verla, nada más le doy un clic aquí. Y estos deslizadores, a mí sí, yo sí los quiero quitar para que todo se base únicamente en las entradas. Entonces, o moviendo este punto. Aquí puedo mover nada más la posición, pero el tamaño no. El tamaño sí tendría que cambiarlo aquí estrictamente. 12.6 y o se hace más pequeño, más grande. Si pongo 34, se hace más grande. ¿Okay?
pero si puedo yo cambiar la posición. El tamaño sí tenemos que escribirlo aquí. Si quieren poner los deslizadores, entonces pueden cambiar el tamaño desde aquí. ¿Okay? Exactamente lo mismo si quieren cambiar las posiciones con los deslizadores. Ahí está. Eso es, y se puede mover. ¿Okay? Y si se fijan, estos letreros siempre van a perseguir esas masas. Bueno, con esto acabamos y ya hicimos nuestra simulación para centro de masa de dos partículas en una dimensión. Gracias.